te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir meditando en 2 Corintios, el capítulo 7, y con el versículo 10, donde estábamos viendo acerca de la tristeza según Dios, experimentada por el creyente, después de hacer su paso de fe. Después, más adelante, llega una experiencia de tristeza según Dios, pero es realmente para edificación porque trae arrepentimiento. Es decir, cambia de modo de pensar. Tal vez al principio no veía esa necesidad, pensaba que estaba todo bien, pero a medida que va avanzando y Dios quiere que nuestro ministerio sea eficaz, entonces tiene que cambiar nuestro modo de pensar. Entonces, a medida que vamos cambiando nuestro modo de pensar, entonces no solamente es que hacemos las cosas o dejamos de hacer esto o aquello porque a Dios no le agrada, sino que ya nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa. Pero otra vez es una experiencia que trae tristeza, como habíamos visto, que trae angustia muchas veces, y que es lo que menos quería el apóstol para los creyentes, pero sí era necesario, y él dice: me gozo porque esto trajo o causó arrepentimiento en vuestras vidas. Y en la segunda parte del versículo 10 de 2 Corintios 7, encontramos que el apóstol dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, esta es la tristeza que experimenta el mundo, es decir, el impío, el pecador. Y es algo que, bueno, también dice, es una tristeza, pero dice es según el mundo, la tristeza del mundo, que acorta la vida, y muchas veces el pecador termina en desesperación. Esto no es la tristeza según Dios, pero la tristeza que experimenta el creyente por el castigo de Dios, le trae realmente provecho, y un provecho, podemos decir, eterno, un provecho que queda por toda la eternidad. Así que a medida que vamos avanzando y vamos conociendo la manera de Dios y el trato de Dios como Padre, realmente vemos de que, bueno, no quedamos sin disciplina, al contrario, participamos aún del azote, como dice en Hebreos, pero otra vez no debemos desanimarnos porque Dios nos trata como a hijos. Y así en esto es para realmente un beneficio, así como un padre que realmente cría a su hijo y ve por su futuro. Entonces a veces tiene que usar la vara, como lo que habla la palabra, pero no es porque él quiere mostrarse como padre, sino que realmente esto sabe que es algo que es enseñado por el Señor en su palabra, y es para beneficio de su hijo el día de mañana. Aquellos que participamos de la disciplina y aún el azote de nuestros padres, realmente, y cuando nuestros padres nos han hecho por nuestro beneficio, para realmente que nosotros podamos el día de mañana ser útiles al Señor especialmente, y también a la sociedad, vemos de que estamos agradecidos. En ninguna manera ya nos, por lo menos pasando el tiempo, por supuesto que en ese momento que hemos participado no causó gozo de ninguna manera, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y recordemos que la obra de Dios se hace en justicia, y por eso es que somos ejercitados también en esta manera, para que nuestro ministerio sea eficaz. El versículo 11 dice así: porque he aquí, y note qué importante, porque aquí se menciona 7 palabras que demuestran la actitud de corazón en los creyentes corintios, que fue obrada por la primera carta del apóstol. Y dice el versículo 11: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Noten la primera palabra, ¿qué solicitud? Ellos no actuaron lentamente, sino rápidamente, tratando de arreglar la situación, de hacer lo que tienen que hacer,
Y esto todo fue producto de la primera carta del apóstol. Y dice, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El apóstol en su primera carta había dado una orden, podemos decir así, como apóstol para la limpieza. Y él había dicho en 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 13, la instrucción que había dado era de sacarle ese perverso de entre ellos. Y la palabra perverso ahí tiene que ver con esa capacidad de contaminar que tenía esa persona, más que con lo que había dentro, sino la capacidad de contaminar a la congregación. Entonces dice, quitar a ese que está contaminando, podemos decir así, entre vosotros. Así, en esta manera, ellos, según lo que vemos acá en el versículo 11, dice que se mostraron limpios en el asunto, hicieron lo que debían hacer, entonces quitaron ese perverso de entre ellos. Y todo esto que vemos aquí, producto de la primera carta. Por eso vemos de que la primera carta a los Corintios realmente es una carta tan preciosa para nuestras vidas, obra algo en nuestras vidas, como ha obrado entre los Corintios una congregación que tal vez muchos dirían no hay esperanza en ellos, pero hay esperanza si es que realmente recibimos la administración de este Evangelio de gracia, que puede obrar nuestra vida en lo más profundo. Y tal vez ellos eran muy lentos en darse cuenta, estaba esta persona que estaba contaminando, pero no vieron la necesidad de quitarle de su comunión, no vieron esa necesidad porque realmente no vieron el peligro que había. Pero la primera carta obró en ellos a tal punto de que ellos fueron capaces de actuar rápidamente y quitar a ese que estaba contaminando a la congregación, tenía esa capacidad de contaminar a la congregación. Hoy nosotros, con lo que está pasando en el mundo entero, ¿no es cierto?, en nuestro país, estamos viendo y tal vez podemos entender un poquito acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. La capacidad que tiene de contaminar realmente este virus que está afectando al mundo entero, que en tan pocos días ha llegado hasta nosotros de tan lejos, nos hace ver un poquito para que podamos entender. Las autoridades están pidiendo de que cada uno quedemos en nuestra casa, que no nos movamos, pero es tan difícil, ¿no es cierto?, tal vez obedecer, más allá de aquellos que tienen necesidad de salir por una cuestión u otra, que otra vez tienen que, el presidente y los presidentes de cada país tienen que rever sus medidas para ver a quién le dejan moverse y todas estas cosas. No encontramos así en las instrucciones del apóstol, al contrario, encontramos instrucciones precisas para toda nuestra vida, para qué es lo que debemos hacer. No hay nuevas, podemos decir, instrucciones, sino que ya está todo escrito para nuestra instrucción y que nuestro ministerio sea eficaz. Cada uno que está especialmente en este ministerio de salud, necesitan de la ayuda, de la obediencia, necesitan de que cada uno esté haciendo lo que debe hacer y de quitar a aquellos que están contaminando, por así decir, y realmente están contaminando a toda la población. Necesitan también de que cada uno esté tomando esa decisión en el momento justo para que realmente puedan hacer y bueno, pueda ser efectiva. Con todo eso, si usted puede escuchar los noticieros, ninguno puede hablar de realmente una efectividad porque no sabe cómo va a actuar el otro y así en qué punto no hay remedio para esto, no hay remedio para lo otro. Pero ya con esto podemos entender un poquito de lo que pasa dentro de la iglesia, lo que ha pasado dentro de la iglesia y cómo se ha contaminado la iglesia a tal punto de que no hay remedio realmente para la iglesia, hablando de la iglesia organizada. Pero otra vez, aquellos que han prestado atención y han sido instruidos por este Evangelio de gracia, saben que tiene un Evangelio, como dice Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio porque es la dinamita de Dios, es el poder de Dios para salud a todo aquel que cree. Así que estamos hablando de un Evangelio, como decía Pablo, un Evangelio que es mucho más glorioso que
lo que veíamos en el Antiguo Pacto. Y es un evangelio mucho más poderoso, eminentemente poderoso, que no solamente ministra vida, sino también salud, ministra un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, para hablando, ¿no es cierto?, de lo que se nos espera también por la administración de este mensaje de gracia. Y aparte de eso, bueno, para que este ministerio sea realmente eficaz, es necesario que el ministro entonces lleve una vida acorde también, que experimente en su vida realmente lo que se habla, lo que se dice, y en esto entonces una vida separada de toda organización religiosa, que de alguna manera pareciera que necesitamos de estar unidos con alguna organización religiosa para que seamos más fuertes, para que nuestro ministerio sea eficaz. No nos habla así la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro Dios se pasee en medio nuestro. Y para esto, bueno, si hay santos de que están realmente en fe, santos en que realmente están confiados en el Señor, santos en que podemos ver realmente de que el Señor está en primer lugar y que no hay idolatría, sino que al contrario, el Señor está cumpliendo su lugar como cabeza en ese lugar, y podemos tener comunión también, sí, es lo que también es necesario. Y hay también encontramos en las epístolas del apóstol que hay realmente un beneficio por esto, el gozo de la comunión también con santos, aún de otros lugares, que están también corriendo la misma carrera, que están realmente buscando lo mismo, que Dios sea manifestado en medio de su pueblo. Ahora encontramos, el versículo 11 dice que se mostraron limpios en el asunto, es decir, que han entendido las instrucciones del apóstol. Y qué bueno es cuando santos, especialmente aquellos que están ministrando, y también las congregaciones, hablando de cada uno en particular y como congregación, van a ver un beneficio cuando prestan atención a las instrucciones del apóstol y realmente se quedan con simplemente la presencia de Dios. Y todo lo que hacen, lo hacen no por miedo a que Dios traiga un juicio, sino movido por esta promesa tan preciosa de que dice: yo andaré, yo seré su Dios, yo seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Van a entender lo que quiere decir esta calidad de hijo, no solamente como algunos dicen, y lo único que pueden entender, que es un pobre pecador salvado por gracia y que un día tal vez va a llegar al cielo, o algunos tienen la certeza de que van a llegar al cielo, pero un pobre pecador salvado por gracia, y se quedan contentos con que un día por lo menos tenga un lugar en un rincón. No. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos realmente ese gran amor que Él nos tiene, y que nosotros podamos experimentar lo que quiere decir esa calidad de hijos, no solamente parte del pueblo de Dios como pueblo de Dios, sino como hijos de nuestro Padre Celestial. Así entonces podemos ver de que es tan beneficioso participar de la corrección que obra este Evangelio de Gracia en nuestras vidas, a tal punto que nosotros podamos realmente tener una vida interior separada en nuestra mente, en nuestro corazón, así como habla Pablo en Romanos capítulo 12, que ya hemos leído, versículo 2, a tal punto que nosotros podamos también no solamente andar por casualidad en la buena voluntad de Dios, sino que nosotros podamos aprobar que lo que Dios dice es así, que nos aprobemos en nuestra mente, y después, por supuesto, operada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, llegamos a andar conforme a la buena voluntad de Dios, después en la agradable y después en la perfecta. Todo esto producto del poder de la gracia de Dios en nuestra vida, obrada por el Espíritu Santo. Y así, en esta manera, entonces, el versículo 12 al 15 dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Pablo quería que ellos estén realmente entendiendo cuál era su proceder. No fue por causa del que cometió el agravio, lo que tanto él quería es juzgarle a esa persona que le trató duro a todo el mundo. No era eso. Ni por causa del que lo padeció. Tal vez algunos dicen: no sabe lo que estamos padeciendo.
entonces Pablo como justiciero se va allá y va a tratar de ir contra esa otra persona. Tampoco fue por eso. Dice, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, que nosotros actuamos rápido, debidamente, que tenemos por vosotros, dice una solicitud que tenemos por vosotros, antes de decir, hablando de lo que su estado, que realmente él quería que lleguen al punto de que sean beneficiados si había necesidad de corrección, si había necesidad de llevar la palabra, todo lo que sea útil. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Así que Tito no iba a ser confortado así nomás, sino viendo algo que había pasado en ellos. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. No es que hablamos nomás con la esperanza de que sea así, sino que realmente era verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. No es que dijeron, ya vino Tito otra vez, sino que realmente quisieron recibir la corrección, y en el versículo 16 expresa su confianza, la confianza del apóstol en ellos, ya que ahora ellos habían aceptado la corrección. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo no está expresando aquí una confianza en la carne, sino que ya había visto que habían realmente se habían arrepentido, habían cambiado realmente, y en esta manera entonces ahora pasaron a ser de confianza. Y esto es lo que el Señor quiere realmente obrar en nosotros, para que nosotros, siendo de confianza, podamos realmente poder ser llamados, poder ser preparados, poder ser enviados a la obra de Dios como a Él le agrada. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.